Hola, buenas tardes. Regresamos otra vez con el video. Este es el tercer video. Hemos dicho que vamos a hablar sobre los antiguos mexicanos. En el video anterior, en el primer video vimos el mito del nacimiento de Dios Huitzilopochtli. En el segundo video intentamos hablar un poco del mito del dios Huitzilopochtli y lo hicimos, pero el video se cortó. Nos quedamos en la parte más emocionante, donde sus hijos de Coatlicue se dan cuenta que está embarazada y que pues se enojan y quieren matarla. Esta es una parte fundamental porque nos hace ver cómo es digamos, regularmente el mundo, inmediata y regularmente, cómo se nos dan las cosas. Nosotros, para nuestro tiempo, son distintas las interpretaciones, pero muy semejantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que nuestra madre está embarazada, si nosotros vemos que nuestra hija sale embarazada, pues la mayoría de las personas vamos a pensar como Coyolxauhqui, que fue un alguien, que fue un quién, no que fue, como podríamos decir hoy cristianamente, el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí lo pongo nada más para que más adelante hagamos estas relaciones que nos permiten comprender un poco más. Ahora bien, habíamos dicho que en el video anterior que los mitos es el lenguaje. El lenguaje no es un humano, no es alguien determinado. El lenguaje es. ¿Esto qué quiere decir? Que el mito que nosotros leímos es el primer discurso que se dice, pero que ese discurso, digamos que se le devela, se le descubre al poeta, al sacerdote, al guerrero, no sé. Entonces, digamos que la divinidad habla a través de los poetas, están inspirados, de tal manera que pueden cantar como aves preciosas. Ahora bien, nos quedamos en una parte fundamental, pero antes de entrar a ver esta diferencia, quisiéramos hablar un poco sobre la importancia que tienen estos mitos hoy en día. Lo que sucede es que nuestra época entró a un modo moderno de ver la vida, un modo científico de ver la vida. Y solo vemos, o lo que vemos es lo que damos por verdadero. Lo que vemos es lo que nos ayuda a sobrevivir, a alimentarnos. Lo que vemos es lo que nos ayuda a conservarnos en nuestras casas, nuestros bienes, todas estas cosas. Entonces, estos mitos normalmente se dejan pasar de largo como si fueran alguna magia, alguna cosa extraña, pero nada es más extraño que precisamente solo ver lo que nuestros ojos ven. Así es que comenzamos. Habíamos dicho que el milagro está no solo en el aparecer de la pluma que cae sobre Coatlicue, sino en su misterio que implica la pluma. El misterio no se ve, lo que se ve es la pluma. El fenómeno significa lo que se aparece. Pero junto con el fenómeno
se aparece lo que no se aparece, es decir, el milagro, el portento, el misterio. Entonces la pluma y el misterio son una sola cosa. Si solamente vemos la pluma, entonces no vamos a ver su verdad. Y lo único verdadero es la pluma. Digamos que nuestra vista solo ve la pluma y esto que está aquí y que es fundamental, lo dejamos pasar de largo, no lo consideramos. Y eso fue lo que sucedió aquí con Coyolxauhqui y sus hermanos. Ellos se dieron cuenta, ¿no?, que de repente, milagrosamente, su madre estaba embarazada. Aquí no habla del padre de los 400 surianos ni de la Coyolxauhqui. Queremos suponer que ya no estaba su padre, o que su padre ya no más vivía con ellos. No se dice. Lo que sí se dice es de que culpan a su madre, se sienten deshonrados, se enojan y quieren matar a su madre. Después, su madre se entera de lo que sucede con sus hijos y le da miedo. Bueno, el miedo pero en forma de espanto. Le da tristeza también. Tristeza porque sus propios hijos quieren matarla. Y espanto porque todos ellos se quieren ir sobre de ella. ¡Fa! Y se espanta. Pero ocurre, digamos que todo esto es parte del mismo milagro, ¿no? El surgir de la pluma, el embarazo de Coatlicue, y pues uno de esos hijos le avisa, quién sabe cómo, al hijo de Coatlicue que está en su seno, y le dice: tus hermanos quieren venir a matar a tu madre y a ti. Y le dice: no te preocupes, tío mío, yo sé lo que tengo que hacer. Su madre también se enteró de que la querían matar, y como estaba muy espantada, sucedió algo también milagroso. Desde el seno, desde su vientre, el bebé le habló a su madre y le dijo: no te preocupes, madrecita mía, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Y quién sabe cómo? Su madre se tranquilizó. Se ven estos cambios. El espanto, el temple del espanto te toma. Y de repente, con la voz del niño, milagrosamente, la mujer se tranquiliza y llega a una calma en donde ya no está espantada ni triste. El niño le dijo: yo sé lo que tengo que hacer. Al final del mito vamos a recuperar todas estas cosas, ¿no? Hacer penitencia, tener el cargo de barrer, el embarazo de Coatlicue, que la quieren matar, y más o menos les vamos a dar figura. Entonces, hay una diferencia sumamente radical que se presenta en estas dos maneras, ¿sí? Los que solo se dejan llevar por la mirada, por los ojos, por lo que tienen ante los ojos, y los otros, los que viven el milagro, por así decir. Es radical la diferencia. La consideración al portento y las apariencias. Pero, como se suele decir,
las apariencias engañan. De este lado, lo aparente, el fenómeno, lo que se muestra es la pluma en un primer momento. Ese es el fenómeno. Ese es lo que se aparece. Esa es la apariencia. Pero sabemos que milagrosamente apareció así nada más. Y eso suele ocurrir en nuestra vida diaria. No se necesita que se nos aparezca un milagro, así como el nacimiento del dios Huitzilopochtli, sino en nuestra vida sencilla. Las cosas surgen, se aparecen sin ningún porqué. Como por ejemplo la flor. La flor surge, florece y se marchita. La flor, como dice un poeta, florece porque florece. Nada más. Eso quiere decir que solo aparece milagrosamente, como un milagro. Y así en todas las cosas, cuando nosotros estamos hablando, a veces dejamos decir, dejamos ser, pero también dejamos decir. Milagrosamente puede aparecer la palabra. A veces, normalmente, solemos apartar a las personas porque inmediatamente su apariencia nos dice todo. Y no dejamos que ocurra algo inesperado. Dice Heráclito, el filósofo griego, si no esperas lo inesperado, jamás se te va a aparecer. Y eso es precisamente lo que tiene nuestra época. Ya no esperamos lo inesperado. Por eso estos mitos son muy, más que interesantes, son muy importantes para nuestro modo de ser. ¿Sí? Para otra vez, digamos, reivindicar al misterio. Esta tierra todavía aún está llena de misterios, de muchos misterios. México es una tierra en la que no se terminan los misterios. Hace poco, en el 2006, se descubrió la diosa de la tierra o el señor de la tierra, Tlaltecutli. Está en el Museo del Templo Mayor, aquí en el Zócalo, donde alguna vez fue Mexico Tenochtitlan. Es un descubrimiento en el que las diosas se están descubriendo aquí en México. Otro descubrimiento que surgió, por ejemplo, en las pirámides de Teotihuacán, fue en la parte donde está el templo de Quetzalcóatl. Enfrente del templo, sobre la calzada de los muertos, como se dice, descubrieron un túnel. O el túnel se descubrió solito, como suelen hacer las esculturas antiguas, llenas de misterios. Nuestro pueblo, y eso es algo que me llena de dicha, está lleno de misterios. México está esperando ser descubierto. Y las letras, los mitos, las leyendas, los cantos son parte de eso mismo, de las esculturas, las costumbres, los pueblos originarios de hoy. No, nosotros, los citadinos, los que vivimos en ciudades enormes como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, y otras ciudades que son muy grandes como las del Estado de México.
digamos que todo tiene que ver. Ahora bien, en esta parte donde suele ver la confrontación entre los que solo ven la apariencia y los que consideran el portento, consideran la magia, consideran calmadamente lo que sucede milagrosamente, hay un conflicto, hay una lucha. Algo milagroso que sucede es que Huitzilopochtli nace adulto y con armas. Esto nos recuerda en el panteón griego a la diosa Atenea, que también nace adulta y con armas. Recuerden que la diosa Atenea nació con casco, escudo, ¡fua! Y lanza. Es una guerrera. Y avivaba la ira, avivaba la guerra. Igualmente acá, Huitzilopochtli nace con su espada de fuego en forma de serpiente. El dios zurdo, el dios siniestro. Bueno, se dice que se visten de grandes capitanes, van en busca. Pero antes, los Ensohuiznahua y Coyolxauhqui se reúnen para resolverse. Quieren tomar una decisión de qué hacer. Se reúnen y todos a una dicen: vamos a matar a nuestra madre. Vamos. Coyolxauhqui aviva la ira de sus hermanos. ¿Recuerdan? Vamos a matar a nuestra madre. Nos ha afrentado, nos ha deshonrado. Ahora, aquí viene algo fundamental, que es la pregunta por el ser. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que nació? ¿Cómo es que se embarazó? Ellos jamás preguntan a su madre, ni su madre jamás les dice a ellos. Imagínense, llenos de ira, sus hijos, y que les diga: hijos míos, me embaracé milagrosamente. Eso que te lo crea, no sé cómo se dice aquí en México, ya no me acuerdo. Pero no se puede hablar con una persona así, que se cierra. Hay una pregunta que se hace la Coyolxauhqui que me gustaría compartirles, que dice: y su hermana Coyolxauhqui les dijo: hermanos, ella nos ha deshonrado. Hemos de matar a nuestra madre, la perversa, que se encuentra ya encinta. Y he aquí la pregunta: ¿quién le hizo lo que lleva en el seno? Es importante esta pregunta porque las preguntas verdaderas siempre guardan la interrogación. Las preguntas que no son verdaderas siempre encuentran su respuesta y listo, solucionada la cuestión. ¿Quién le hizo lo que lleva en el seno? Es decir, Coyolxauhqui está suponiendo que su madre yació con un hombre, que se acostó con un hombre, que se apuntó con alguien, como decimos aquí. ¿Quién le hizo a alguien? ¿Quién le hizo lo que lleva en el seno? Lo que está su pregunta ya está suponiendo un quién. ¿Quién? Fue él. No importa quién haya sido, fue alguien. Para ellos fue alguien. Imagínense que a estos hombres llenos de ira lleguemos y les digamos: ¿sabes qué? No fue nadie. Milagrosamente, así nada más, por sí mismo, nació él. Se fecundó su madre. No se puede. Ni ellos preguntaron: ¿cómo pasó, oh madre? Ni su madre les dijo: oh hijos míos. No, tampoco le dijo nada a ellos. Y se hizo la guerra.
Ahí van, marchando, como se dice aquí, en escuadrones. Todos bien ataviados de grandes guerreros, de grandes capitanes, con sus cabellos. Muy fuertes, muy deshonrados. Muy cobardes, porque van contra su madre, todos. Y Coyolxauhqui también. Y así es que le avisan a Huitzilopochtli y le dicen, Cuauhitlicac se llama la estrella, que va y le dice, el suriano, le dice, hermano, ahí viene mi hermana y mis demás hermanos a matarte, a ti y a mi madre. Ya están aquí, ya están en la punta de la montaña. Gracias, tío mío. Y en ese momento, cuando le avisan que ya están ahí, como si él no pudiera ver y estuviera en lo oculto del vientre de su madre, de repente, ¡fum!, nace Huitzilopochtli. Y con su espada de fuego en forma de serpiente, ¡fua!, le corta la cabeza a su hermana Coyolxauhqui. Y enseguida su cuerpo desmembrado cae hacia abajo en la base de la montaña y su cabeza queda en la ladera donde ahorita está la luna, si lo vemos de modo del cosmos. Pero bueno, sigamos atentos al texto, todavía sin decir si son dioses o humanos o no. Solamente se dice una mujer, su hija, sus hijos, el padre de Huitzilopochtli, lo oculto, lo desconocido. Ahora bien, le corta la cabeza, sus partes se desmembran, por allá las piernas, por allá los brazos, por allá el cuerpo, la cabeza se queda por acá. Eso le sucede, eso es lo que sabe hacer este Dios guerrero. Yo sé lo que tengo que hacer, ¿qué es ponerme en obra? ¿Qué es luchar? Si yo soy guerrero y sé lo que tengo que hacer, entonces es, pues, hacer lo que hace un guerrero. Confrontar, luchar con gran valor. Y así sucede. A sus hermanos los comienza a matar uno tras otro. Fa, 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 fa. Los disgrega a base de golpes. Para todos lados. Los persigue abajo de la montaña. 4 veces los hizo dar vuelta. Fa, fa, y los iba matando. Los anonadó. Los destruyó. Los desapareció. Uno tras otro caía. No podían. Y al no poder, ¿qué hicieron esos grandes capitanes que se sentían muy afrentados, muy indignados? Pues sucedió que cuando ya la vieron caer, pues empezaron a suplicar, empezaron a pedir perdón, como si dijeran, oh Huitzilopochtli, oh madre, perdónanos, basta ya, es que nosotros no sabíamos, basta ya, perdónanos. Y Huitzilopochtli lo hacía con una cizaña, ¡fua! ¡Fua! No tenía ningún perdón. A todos los mataba, a todos los que alcanzaba. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Ya estuvo! Ah, sí, pues ahora no. No que te querías, capitán. No que ya sabías quién era mi padre, si ni yo mismo lo sé. Ni mi madre lo sabe, ni nadie lo sabe. Y tú supones que ya se fue ahí mi madre por ahí de loca. Pues no.
vas a pagar esta ofensa con tu vida. ¡Ah! Y los mata. Solo algunos que se fueron aquí derechito para el sur, por eso les dicen los 400 surianos, se salvaron. Pero Huitzilopochtli a todos ellos los mató. Esta es una tragedia, es la tragedia de una familia. ¿Sí? Como entre los mismos hermanos, entre las madres, se quieren matar, se hacen daño. Esto es trágico, porque así suele pasar. Ahora bien, ya al final, pues Huitzilopochtli se apropió de todas las insignias guerreras que tenían sus hermanos muertos y las hizo suyas. Y desde ahí se dice que Huitzilopochtli es un portento porque con solo una pluma que cayó de arriba, una pluma fina, fue concebido. Y desde allí nadie sabe de su padre. Jamás se apareció nadie como su padre. Los mexicas lo honraban y lo veneraban, y Huitzilopochtli favorecía a quienes así lo veneraban. Ahora bien, ya que dijimos todo esto, vamos a tratar de explicarlo desde nuestro plexo de referencia, que es, por ejemplo, el cristianismo. Decíamos hace un rato que se parecen muchas cosas, ¿no? Esto de que nace así nada más, pues así le pasó. Aquí se dice que es una mujer. Jesús de Nazaret, fue hijo de un dios y una mortal. Nace Jesús, pero cuando es concebido Jesús, un ángel le habla a José y le dice: oye, José, tu esposa va a tener un hijo de Dios, no te saques de onda. Mira que esto es un milagro, y tú, por favor, pues disponte al milagro de Dios. Él se dispone, no hay problema, se embaraza su esposa, todo queda entre Dios, María y José. Pero aquí no. Aquí no hay nadie que le diga a la Coyolxauhqui y a sus hermanos: oigan, su madre va a tener un hijo de Dios. No se sabe quién es su padre. Aquí no hay nadie que le diga nada a la Coyolxauhqui. Y el nacimiento se considera un portento del dios Huitzilopochtli, porque con solo una pluma fina que cae de arriba, ¡fum!, se embaraza Coatlicue. Dice que es una mujer. Entonces, es un misterio su origen. Por eso le llamamos Dios. Dios es para nombrar lo innombrable, ¿sí? Decimos Dios, pero con decir Dios, Dios, ¿sí? Los antiguos también decían muchos nombres, ¿no? Y Palnemoani, Tloquenahuaque, Ometeot, y muchos otros. Digamos que había muchos nombres para nombrar lo innombrable. Aquí podemos decir: el Dios desconocido fecundó a Coatlicue. Coatlicue se dice que es una mujer. Entonces también podemos pensar que Huitzilopochtli es hijo de un dios y de una mortal que vive en una pirámide. Digo, en la punta de una montaña. Coatlicue era una barrendera, pero no cualquier barrendera.
barría la punta de la montaña, que para nosotros es muy relacionado al templo de los antiguos, ¿no? Barría. En su acción de barrer, cayó la pluma, decíamos, e interrumpió su barrer. Lo que tenía a cargo, que era como una misión estar barriendo, no había momento de detenerse a juntar cositas, pero eso que cayó, brillaba por sí mismo, tenía colores por sí mismo, y lo levantó. Para ella fue digno levantarlo. Era indigno seguir barriéndolo con la basura. Pero fue imperceptible su fecundación. No se dio cuenta. Cuando se dio cuenta ya estaba embarazada. También sus hijos, cuando se dieron cuenta, ya estaba embarazada. Cuando se dieron cuenta que había nacido el Dios, ya era demasiado tarde para considerarlo, porque el Dios no tuvo piedad. Con cizaña los mató. Ahora bien, quisiéramos nada más subrayar que esto casi nos sucede a todos, en todos, me imagino que en todas las culturas, ¿no? Decíamos, ¿quién fue el que te hizo esto? Madre, ¿quién fue el que te hizo esto, hija? Jamás se nos va a ocurrir, jamás se nos va a pasar por aquí de que es un milagro. Esto es difícil para los hombres. No es que defienda a la Coyolxauhqui y a sus 400 hermanos, pero es casi imposible de reconocerlo. ¿Quién puede reconocer esas cosas? Voy a leer un párrafo de un texto de los griegos que nos puede iluminar un poco. El camino de Eleusis. Himno homérico. Estas son palabras de una diosa que se llama Demeter, la diosa que hace brotar las plantas, los frutos, como de la tierra, que hace florecer todo. Pero bueno, esto ya es otra cosa. Nada más voy a sacar un extracto que nos queda muy bien aquí, para todos aquellos que estamos cerrados al portento, que estamos cerrados al misterio y que solo nos guiamos por lo que vemos. Dice: hombres inconscientes y locos, no podéis presagiar ni la buena ni la mala suerte que están por venir. Tú ahora, por tu necedad, le dice a una mujer, te has procurado un daño enorme. Nada más. Imaginémonos a los Sensohuiznahua como humanos también, igual que la Coatlicue. Como que se divinizaron, se inmortalizaron, pero parece como que si fueran hombres, más parecen hombres que dioses, porque eran locos e inconscientes, no se dan cuenta ni la mala suerte, que es lo que les va a pasar, ni la buena suerte, que es la llegada de un Dios. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ahora podemos entender quizás un poco de manera más general, como les decíamos, el mito, la Coyolxauhqui. Ahora sabemos que Coatlicue, cuando estaba barriendo la punta de la montaña, haciendo penitencia, pues estaba preparando la morada para un Dios. Y le fue correspondida en su penitencia, pero de manera imperceptible. Ya cuando se dio cuenta, estaba embarazada. Así que ella consideró ese embarazo y consideró ese milagro. ¿Qué madre va a estar enojada de esperar un bebé? Ese es otro punto. Ahora bien, un poco relacionado a esto, vamos a leer
otra frase, un poco para configurar todo ello. Una frase de Nezahualcóyotl, también, que tiene su contexto, pero que nos puede ayudar, nos puede descubrir mucho de esto. Aquí, como vimos, se les dijo hombres inconscientes y locos. Y aquí vamos a como acomodarlo un poco para que lo podamos entender. No, es Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl le dice a los tepanecas: ay, ¿dónde están? Mirad. Bueno, les dice, los tepanecas de Cuyoacán, que estaban aliados con Azcapotzalco, van y le dicen a Nezahualcóyotl: vamos a matar a los mexicas, a esos mexicanos. Recordemos que Nezahualcóyotl vivía hasta allá, hasta Texcoco. Lo van a buscar allá, los de Coyoacán, y los de Coyoacán van a buscar a todos los pueblos para derrumbar, para derrotar a los mexicas. Pero nadie les hace caso. Como dice un rey aquí: el que le duela la muela, que se la saque. Que cada quien se saque la muela que le duele, o algo así. El chiste es de que le dicen: vamos a matarlos. Y he aquí las palabras que también le quedan a los Tecoyolxauhqui y a sus hermanos. Les dice: cosa de desatino y de poca consideración me parece querer pelear contra los dioses. Aquí dice, en el libro de Leusis, de la diosa Demeter, dice: hombres inconscientes y locos, no se dan cuenta. Y aquí les dice: cosa de desatino, ya están desatinados, y de poca consideración, o de nada de consideración, me parece querer pelear contra los dioses. Eso es lo que se les podría decir, pero no se dan cuenta, como dice aquí en el mito de Leusis, ¿no? Ni cuando llega la buena suerte, ni cuando llega la mala suerte. Así son los humanos, y así parecen la Coyolxauhqui y sus 400 hermanos, parecen más humanos que dioses. El asunto es que se inmortalizan, ¿no? Ya después, con tantos discursos o libros, textos, historia, investigación, Edward Seller, Antonio Caso, Alfonso Caso, y muchos otros, pues hacen una relación de este mito con la diosa Coatlicue, es la tierra. La Coyolxauhqui es la luna, los 400 del sur, sus hermanos, son las estrellas, y Huitzilopochtli es el gran astro. De tal manera que cuando surge el sol por las mañanas, todos los días por las mañanas, pues inmediatamente apaga a la luna, y la luna ahí se queda. Se ve su mancha blanca como si fuera una nube, solo una mancha en el día. Las estrellas de plano se desaparecen. Solo las únicas son las estrellas de la mañana que anuncian la llegada del sol y del amanecer. Pero bueno, algunos dicen que es Venus. A Venus, en el panteón de algunos de acá de México, pues Quetzalcóatl es una estrella de la mañana. Lo que
en el panteón de los antiguos, era Venus, los antiguos romanos. Acá es Quetzalcóatl, pero también quizás sea otra versión, o según cómo se muevan las estrellas, Cuauhtémoc, el que le ayudó, el que le informó a Huitzilopochtli lo que querían hacer sus hermanos, ¿sí? Por un lado decimos acá, ni todo es negro, ni todo es blanco. La estrella de la noche le avisa a Huitzilopochtli que lo quieren matar. Y por otro lado acá, el dios de la iluminación es más terrible que sus propios hermanos, porque los mata. Aquí podemos hacernos varias preguntas. Ojalá y todas estas cuestiones no los confundan, o los confundan para mejor, en el sentido de que se pueden preguntar varias cosas que nos hacen comprender esto, que nos hacen comprendernos a nosotros mismos, como la pregunta que se hace Coyolxauhqui. En lugar de preguntar ¿cómo fue, oh madre?, ella da por supuesto de que se acostó con alguien, y eso no sucedió. Entonces la Coyolxauhqui, así como la mayoría de los 400 surianos, que son las estrellas, o sea, miles, la mayoría, pues somos los que solo vemos la apariencia. No estamos considerando, como aquí dice Nezahualcóyotl, gran poeta, rey, ingeniero, dice: cosa de desatino y de poca consideración me parece no hacer caso a los dioses o pelear contra los dioses. Pero el problema es que no nos damos cuenta. En primera, porque no nos disponemos a ello. Es decir, vivimos nuestras vidas, trabajamos, ganamos dinero, nos preocupamos por nuestra vida, por nuestra conservación, nos preocupamos por nuestros bienes, ¿sí? Para acrecentarlos, para no perder ni nuestra vida ni nuestros bienes. Y solemos vivir así. Pero, ¿y qué pasa con lo milagroso? Parece que ya lo hemos desterrado, porque no nos vemos a nosotros mismos considerándolo. Lo consideramos, pero solo así como los Ensohuiznahua, ¿no? Ya cuando ya nos está llevando, como decimos aquí en México, la chingada, ¿sí? Un gran temblor, como decían los sabios mayas, los Chilam Balam, decían: cuando entró en seco la tierra, ahí se verá. Que el mar se nos venga encima, ahí vamos a estar cantando a los dioses, suplicando a los dioses, pidiendo clamor a los dioses. Hoy muchos están espantados porque precisamente el hombre ya ha roto con lo sagrado, ya no lo considera. Cosa de cosa de desatino y poca consideración es lo que tienen los hombres actuales, así como la Coyolxauhqui y sus hermanos. Entonces, lo que nos enseña este mito es precisamente considerar al portento, considerar al milagro. O sea, a veces ocurren cosas que se aparecen milagrosamente y hay que estar ahí para esperarlo, para considerarlo, para disponernos a ello. Pero si no, solo va a suceder cuando ya nos estemos muriendo, cuando ya la tierra esté como un desierto. Hoy podríamos decir: hay sol. Sí, hay sol y ahí está el sol, pero no hay divinidad, no hay sacrificio,
No necesitamos hacer sacrificios humanos. No necesitamos hacer sacrificios o grandes sacrificios de muchas cosas. La penitencia es una forma de entender que nos prepara para ser fuertes nosotros mismos. Es decir, a veces decimos, por ejemplo, no vamos a hablar y hacemos penitencia en no hablar, como los de la India. El silencio. Y quizás de ahí, si ese hombre se dispone a ese silencio originario, de esa gran calma originaria cuando no había nada, quizás entonces él pueda decir algo, se pueda decirse algo en él, milagrosamente. Y así todos los templos, hoy los mexicanos de gran valor en nuestro tiempo, son los que antes eran machotes, ¿no? El machismo se convirtió ahora en valor, en valentía. Nuestra sumisión, que teníamos antes con los capataces, con todo lo que sobró de la invasión de los españoles, los criollos, los mestizos y todos que nos fuimos educando así. Ahora, la sumisión, pues para el pueblo de México se ha convertido ahora en amabilidad y trabajo. Los mexicanos antiguamente eran muy trabajadores. Los que se dedicaban a trabajar, trabajaban. Los que se dedicaban a gobernar, gobernaban. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. No os preocupéis. Pero se queda entonces la pregunta filosófica. ¿Quién le ha hecho esto que lleva en el seno? Nuestras preguntas, ¿cómo ha sucedido? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo ha sucedido esto? Entonces, lo que se nos invita es a considerar lo que no se considera. A considerar la pluma y su misterio. A considerar el nacimiento del Dios y su misterio. El misterio es muy importante. Por eso presumo que aquí en México, la tierra de México está llena de misterios. Ahora bien, quiero saber si quieren que ya comencemos con el viaje de Aztlán a lo que llamamos hoy el Zócalo de México, Tenochtitlan, o que también vamos a ver la mexicanidad, vamos a ver la plenitud de los grandes guerreros, la plenitud del pueblo de México, y vamos a ver su caída y vamos a ver su post-cristianismo, ¿sí? Su cristianismo y su post-cristianismo. Por favor, pues entre todos estas cosas se descubren, ¿sí? Vamos a ver que las personas, o comprendemos, esto nos hace comprender que las personas que solo se dejan guiar por las apariencias tienden a juzgar. Decía un filósofo francés, es mejor ser una barrendera que un juez. Pero los antiguos eran jueces, pero no solo veían la apariencia, y esa es la grandeza de un juez, que no solo se deje llevar por la apariencia y que la considere, por supuesto. Los que tienden a guiarse por las apariencias, pues tienden a convertirse en jueces, a sentirse deshonrados, y de ahí pues tomar decisiones, resolverse entre todos y enjuiciar a su propia madre.
todos juntos a una determinan matar. Y así sucede normalmente, ¿no? Estamos cerrados al portento, nos guiamos por las apariencias y de eso nosotros deducimos ciertos castigos para los otros. Es interesante estas versiones, ¿no? Es interesante estos mitos. Ahora bien, las preguntas que quieran compartir entre todos, pues son bienvenidas y muchas gracias, que vamos a abrir esos canales de Facebook y no sé, Twitter o otros. Ustedes díganme qué más para poderlo compartir a mucha gente. Pues muchas gracias y ojalá que esto nos sirva para nuestras mismas vidas y podamos considerar no solo lo humano, sino lo divino, para que nos inspire, ¿verdad? Muchas gracias.